nombre es Cristi Cruz. Y yo soy Moisés Crespo. Y esto es Guiados Guiados Podcast. Bueno, le di al micrófono. Ok. Bueno, bienvenidos a nuestro hogar. Así es. Esta es nuestra casa. La verdad es que nosotros estamos súper emocionados por esta nueva etapa de Guiados. Realmente, desde antes de nosotros casarnos, nuestro sueño, desde antes de incluso de buscar casa, nuestro sueño siempre era de que, Señor, danos una casa que nosotros podamos grabar, que podamos, grabar los episodios. En silencio. Sí, también para la foto, para todo. Sí. Y la verdad es que Dios nos dio mucho más de lo que nosotros pedíamos. Amén. Porque cuando yo pedí una casa, yo siempre pedía de que, Señor, que tenga ventana antirruido. Pero aquí no se necesita ventana antirruido. Aquí no se hace ruido. Bueno, Exceptuando, ahora no. En este momento está muy bien. ¿verdad? Algunos momentos. Algunos momentos, pero en la mayoría del tiempo hay mucho silencio. Sí. Y nada, estoy súper feliz, estoy súper emocionada con esto. Y también estamos súper felices porque estamos abriendo número 1, una nueva temporada, un nuevo año y YouTube. Haciendo nuestro segundo podcast para YouTube. Pero vieron, evolucionamos. Claro. Después del primer video. El primer video estábamos de que con el micrófono. Estaba flojo ahí. Sí, estaba medio flojo. Pero ahora tenemos un micrófono aparte y yo. Y un set bonito que hemos construido para ustedes. Sí. Para su disfrute. Entonces, antes de comenzar, yo quisiera que, como estamos casados ya, y es como nuestro primer episodio de casados, quizás... Segundo. Ah, sí, exacto, segundo. Pero no hemos dado hablado nada de No, nada explícito, digamos, ¿verdad? de nuestra boda, ni de Sí. cómo nos sentimos casados. Ya tenemos un mes y pico casados, como un mes y medio. Ya. Wow. Sí, fue el 13 de diciembre. Ajá. Ya, fecha de hoy, sí. Entonces, ¿qué ha sido? No sé, como ¿qué ha sido lo más emocionante para ti de estar casado? Yo siempre decía que para mí era súper emocionante amanecer cada mañana contigo. Y realmente ha sido así. Ha sido una bendición yo despertarme y ya no ver la pared, sino verte a ti. Eso es el final para mí. También el poder soñar juntos Sí. de nuestro futuro, emprender juntos, pensar cuáles son las cosas que nos deparan al futuro, todos juntos. Para mí ha sido una gran bendición, de verdad que sí. Sí. Y nada, estar contigo cada día, compartir cada día, ha sido una bendición total. Para mí eso de soñar juntos también es como que me gustó mucho. Y siento como que, aunque yo todavía siento que somos novios, yo siento que como que ahora me siento más unida a ti, Sí. mucho más unida a ti. Claro. Y siento que, antes yo no era tan ñoña. En el aspecto de que de abrazar tanto y tal, y que siempre de que abrázame, que sé yo cuánto. Y ahora, yo nunca pensé de que yo levantarme en el medio de la madrugada y querer darte un abrazo. Y porque como que yo me levanto en la madrugada, yo veo a Moisés y yo lo que quiero como que abrazarlo. O yo a veces me levanto, lo veo y le doy un beso. Sí, En a la ver, frente. yo medio lo siento en la noche, pero estoy explotado, estoy durmiendo, dime tú, ya me va a dar un beso. Yo que tengo el sueño bien pesado. Pero hay veces que tú lo sientes y me abrazas. A ver, bueno, sí, hay veces que sí, hay veces que sí. Y tampoco, algo que yo no me esperaba es que Moisés hablara durmiendo. Eso fue una vez. Bueno, ayer tú hiciste un sonido muy Fue un extraño. sonido. Ok, anoche yo me soñé que sonaba, que era como unos cristales, muchos cristales juntos. Y yo como que hice el sonido con la boca y Cristian me levantó y dije, Moisés, ¿tú estás bien? Y yo dije, sí, yo estoy bien porque tú hiciste un sonido como medio raro con la boca. Porque sí, fue un sonido como de un ruido, algo así. Una cosa así, como crack. Y yo escucho eso en medio de la noche. Y a mí lo que me salió fue preguntarle que tú estás bien. Sí, yo estaba teniendo un asunto, una convulsión. No, porque, ¿a quién se le ocurre soñarse con un sonido y hacerlo? Lo siento. Entonces, otra cosa fue que un día él habló 2 veces y después se rió. Soy el Espíritu Santo. No, yo no sé, ¿no? Eso me dio miedo. Pero nada, señores, de verdad, como que la experiencia de casado es... Bueno, no me siento que estoy casada, pero para mí ha sido como que la experiencia más bonita. Es lindísimo, de verdad. Yo siento que, tiene muchas responsabilidades,
no voy a decir que no, o sea, como que yo ahora mismo estoy en un proceso de adaptación también. Es como los dos lados. Estoy en el proceso de adaptación en el aspecto de que, bueno, todo es nuevo Sí. y yo tengo como que adaptarme a hacer una rutina mía aquí en la casa, porque ya donde mis padres yo tenía mi rutina fija. Pero aquí es como que yo tengo que armarlo todo de nuevo. Y al inicio para mí adaptarme fue un poco, o sea, estoy en mi proceso de adaptación, pero al inicio, cuando estaba menos adaptada, fue más difícil porque yo soy muy apegada a mis padres y a mi, o sea, a mi familia. Y el hecho de, como que el día de mi boda fue que yo me di cuenta de que ya yo me iba de mi casa. Y yo lloré de camino a la luna de miel. Sí, yo recuerdo eso muy vívidamente. Yo lloré. Gracias a Dios que Moisés siempre ha sido súper comprensivo conmigo. Y, o sea, la primera semana para mí fue yo queriendo llorar. Mm. Pero ya estoy muy cómoda en mi casa. Ya te acostumbraste aquí. Sí. No, lo que pasa es que, nada, yo soy una persona que analiza las cosas desde antes. Yo digo, bueno, yo me voy a mudar en X tiempo y ya yo estoy cómodo con eso. Tú lo Ujú. pensaste en ese momento. En ese momento fue que me llegó. O sea, Como cuando que nos ya. íbamos de camino, yo iba así viendo el mar, contento. Decía, wow, me voy con mi esposa de vacaciones, primer día de casado. Y yo volteo y veo a Cristi así. Y yo, ¿y qué fue, mi amor? Y yo para ajustarle un poquito los ánimos, a ver si lo hacía, le dije que si ella se quería devolver donde sus padres, que yo me iba solo Para la luna de para la miel. luna de miel. Te reíste un chin, pero... No, yo no me iba a devolver. Tampoco por tanto. No, pero realmente ya eso fue un proceso de adaptación que ella tuvo, que ella preguntó a otras personas y la otra persona le dijeron que le pasó lo Sí, mismo. porque en verdad, o sea, eso es alguien que nadie te dice eso. Ujú, O sea, es como que solamente te dicen todo lo bonito, pero nadie te avisa como que, mira, también es un proceso de adaptación. claro, pero nada, lo hemos disfrutado, o sea, como nunca. Todo el mundo que me pregunta, yo siempre le digo lo mismo, cásese. Si usted puede casarse, cásese, mi hermano, que esto es... Yo sé que yo tengo un Sí, mes y si quieres, si medio, puede. si quiere y si puede, claro. Exacto. Yo tengo un mes y medio. Mucha gente va a decir, que están en su luna de miel, pero estoy disfrutando demasiado, mucho más de lo que me dijeron. Porque me habían dicho que el primer mes era muy difícil por la costumbre del otro, pero mentira, la hemos pasado súper bien. Nos ayudamos mutuamente aquí en la casa. Nos hemos acostumbrado a eso también, a hacer todo el oficio de la casa juntos. Nada, disfrutando un millón. Sí. No lo cambio por nada. Entonces, ya que estamos aquí y estamos casados, nosotros queríamos, o sea, queríamos y también hemos visto la necesidad de hablar acerca de nuestra propia experiencia, o sea, sobre el tema de la tentación. O sea, jóvenes se nos han acercado preguntándonos de cómo fue nuestro proceso, de que se han sentido identificados, porque, o sea, en el podcast de los audios solamente hemos hablado de parte de nuestros testimonios con las tentaciones, pero ahora queremos como que ahondar más en ese tema y dar pasos prácticos para salir de la tentación. Sí, Realmente, o sea, nosotros siempre contamos nuestra experiencia, porque es lo que no hay mejor forma de hablar de eso que no sea a través de lo que de lo nosotros que nosotros mismos hemos vivido. hemos pasado. Claro. Yo no puedo hablar de la experiencia de otro. Ujú. Entonces, ¿no? ¿Qué Nada, tú hoy dices? vamos a hablar de un tema que para nosotros fue muy importante y decisivo, diría yo, en nuestra relación. Pasamos por esto y debido a esto nos dimos cuenta de realmente lo importante que era tener una relación personal el uno con el otro. Ujú. Y nada, hoy vamos a hablar del proceso que tuvimos antes de tu irte para la EDE. Sí, ¿Quién arranca, tú o yo? yo le doy. Dale. Ok. Resulta que, bueno, ya las personas que han escuchado mi testimonio saben de mi pasado, de las cosas que yo he pasado, y saben como que acerca de que, bueno, yo caí en fornicación, después caí en pornografía, acepté al Señor, pero aún tenía como que esa lucha, Ujú, porque, o sea, como que yo estaba bien con Dios un tiempo, me sentía en la nube con Dios, después venía la tentación y yo caía. ujú. Y era como un círculo vicioso de que todo el tiempo yo estaba así, o sea, estaba bien con Dios, después venía la tentación, yo me caía, me apartaba, después pedía perdón, hasta un punto que ya yo lo hacía conscientemente, en el aspecto de que, no, o sea, yo veo pornografía, me masturbo y, ay, qué feo se oye eso. Ok,
Eso es lo, ¿cómo se llama? Ajá. ¡Qué feo! Ok, Déjame seguimos. cosa, que tú eres una mujer casada ya. Ok. Señor, ya tú me perdonaste. Está bien. Como que yo hacía todo eso y pido perdón. Y ya, yo estoy bien delante Y de ya Dios. está limpia. O sea, porque mi mente era, si Cristo viene hoy, yo me tengo que ir Yo para me el cielo. tengo, Entonces yo, tengo cuando que pedir peco, perdón hoy. pido perdón y ya yo me puedo ir para el cielo. Sí, a mí me pasaba eso también. Y esa era mi mentalidad. Entonces, cuando yo te conocí, yo estaba en una etapa de que yo estaba en mis altas con Dios. De que, o sea, yo estaba en la iglesia, estaba en el grupo de oración. Tú te recuerdas que yo comencé a levantarte a ti para ir a oración A a las las 5 de la 5 de la mañana. mañana. Un muchacho que no se levanta nunca a las También 5 a de la las 3 de mañana. la tarde, ir a la Santo Dios. iglesia, también ir a la vigilia, hacer como todas esas cosas juntos. Y durante ese tiempo que yo estaba en mis altas con Dios, yo estaba como que full centrada en mi tiempo con Dios, en agradar a Dios, en hacer todo lo que a él le gustara, ¿verdad? Entonces, por eso yo le dije a Moisés que yo no quería que él y yo nos besáramos. Porque, o sea, yo sabía de dónde yo había salido. Y de verdad, o sea, en ese momento yo no quería volver a pasar por lo mismo que yo había pasado. Yo no quería volver a eso del disparate de relación, o sea, del disparate que yo había vivido antes. Porque realmente yo sentía que Moisés iba muy en serio conmigo. Y yo siempre sentí como tu sinceridad. O sea, la sinceridad de tu amor hacia mí. Y yo no quería dañar eso. Yo dije, yo no quiero que nos besemos. Y duramos 6 meses así, sin besarnos. Muy difícil, por cierto, pero sí. ¿Por qué tú lo aceptaste? O sea, como que para ti fue difícil, pero después tú como que... No, era el simple hecho de que yo encontré en ti la persona con la que yo quería estar. Y yo entendía que eso iba a conllevar sacrificios. Y que yo sabía que tú no lo estabas haciendo por molestarme o por X o Y cosas, sino porque tú querías evitar cosas. Tú mismo me lo dijiste de esa manera y tú me contaste lo que te había pasado antes y yo lo entendí perfectamente. Sí. No era algo normal para mí, para nada, pero el amor conlleva sacrificio. Y si dejar de darte besos por aquí tiempo era lo que iba a provocar que yo tuviera una relación sana contigo, pues yo lo acepté. Yo no tenía que ver con eso. Y él, o sea, como que él lo aceptó y él no hacía nada. O sea, no di que él forzaba para que el beso sucediera, sino que él lo aceptó full. Entonces, durante esos 6 meses, nosotros, o sea, fue como que nuestra amistad creció mucho. Bastante, sí. O sea, no es que nosotros teníamos muchas cosas que sanar todavía, estábamos pasando nuestro proceso, pero realmente nuestra amistad creció mucho. Sí, como que nos enfocamos muchísimo en nosotros como personas. Como conocernos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué actividades nos gusta hacer. Y más profundo también en cuanto a lo emocional, sino que cómo tú te sientes bien emocionalmente, cómo, qué cosas yo puedo hacer para no hacerte sentir mal también emocionalmente. O sea, eso fue un proceso en el que nos dejamos de pensar en las cosas físicas, en los deseos físicos, y nos enfocamos mucho en lo personal, en el corazón, en el amor per se. Yo siento que construimos, como que el inicio de nuestra amistad fue esos 6 meses. Después de esos 6 meses, yo no sé realmente cómo fue que como que los besos comenzaron a pasar. Sí, según yo lo que yo recuerdo, que estaba medio turbio porque fue Sí, hace 6 años, yo no tú me sabes, recuerdo fue hace tanto mucho de eso. tiempo. Pero lo que yo recuerdo fue que nosotros en ese momento incluso decíamos que no éramos novios full. Ajá. Sí andábamos juntos para todos los lados, nos Todo el agarrábamos mundo las nos manos, conocía, no no, todo el teníamos mundo otra sabía. pareja, todo el mundo sabía que nosotros estábamos juntos, pero nosotros decíamos que no. Hasta un punto que ya decimos como que somos novios, obviamente, entonces ya como lo que sea. Y poco a poco comenzaron a surgir de nuevo los besos. Y eso es lo que Realmente, yo yo sí me recuerdo. recuerdo Cuéntame. que desde que tú y yo nos conocimos, yo te había hablado de que yo me iba a hacer la EDE. Sí. O sea, desde el día 1 que nosotros hablamos, yo le dije, yo me voy a hacer la escuela de misión. Resulta que después de un tiempo, ya yo estaba en cuarto de bachillerato, yo comencé a enfocarme de que, no, yo tengo que estudiar. Yo no puedo hacer la escuela de misiones porque yo tengo que estudiar. Yo no voy a hacer la escuela de misiones porque yo tengo novio. O sea, yo no puedo dejar a mi pareja solo. Y esas fueron como
mi mayor excusa era que yo no podía dejar a Moisés, pero yo le metía el tema de que, no, yo tengo que estudiar porque hay que ser, o sea, como que los estudios están primero, que Sí. yo no puedo ser irresponsable. Reguero de cosas. Yo comencé a decir. Todas las excusas posibles para no ir. Ajá. Pero al final, lo que se escondía detrás de eso es que realmente yo había creado una dependencia hacia Moisés. Entonces, en ese momento, ustedes pueden darse cuenta en el cambio de mentalidad que hubo en mi vida, como en cosas sutiles, porque al inicio yo estaba súper centrada en Dios, que ni nos besamos ni nada. Y de repente yo comencé a sustituir eso por los estudios, por Moisés, porque tengo otras responsabilidades, qué sé yo. Entonces, yo siento que el enemigo es muy sutil cuando comienza a enviarnos pensamientos. Porque, o sea, el enemigo siempre comienza a meterse por pensamientos que parecen sutiles. Y al final eso no termina... y cosas que no parecen ilógicas, Porque también... Exacto. que tengo que estudiar. No, mentira que tiene que estudiar. Y no es malo pecado. estudiar, Exacto. no es pecado estudiar, pero te está alejando de un propósito. En el momento que tú lo estás pensando, te está alejando de un propósito realmente. O sea, ¿qué te dijo Dios? Y al final eso es lo que el diablo siempre ha hecho. O sea, como que el diablo, Adán y Eva. Pero eso es una fruta. Eso no es nada. Tú te lo puedes comer. ¿Qué tiene de malo una fruta? Esa fruta es igual que todas las otras. Dios lo que no quiere es que tú disfrutes. Sí. Dios lo que no quiere es que tú hagas tal cosa. Y lo mismo es lo que el diablo sigue haciendo hoy día, porque el diablo no es nada ingenioso. Y nosotros seguimos cayendo en la misma cosa. Entonces yo caí en esa. Dios lo que no quiere es que tú disfrutes. Dios lo que quiere es alejarte de la gente que tú amas. Y la, ¿verdad? Resulta que ya ahí, como mi mente comenzó a cambiar, o sea, las tentaciones volvieron. Como yo dije al inicio, yo siempre estuve en ese círculo vicioso de bien con Dios. ¿Por qué? Porque yo nunca llegué a ser restaurada en mi vida en cuanto a eso de la tentación. Yo nunca llegué a ser restaurada en cuanto al tema de la pornografía. Yo nunca llegué a hablar de eso con nadie, sino que era algo que yo tenía escondido ahí. Y obviamente yo lo dejaba por un tiempo, pero después volvía a lo mismo. Y nunca era restaurado. Y también como que ciertamente nosotros en ese tiempo que decidimos volver a lo de los besos y eso, nos descuidamos con Dios de una manera gigante. No fue solamente que tú, que pasó algo, no, que nosotros dejamos de... O sea, nosotros íbamos a la iglesia. Sí, exacto. Pero realmente eso de esa búsqueda de con Dios, nos enfocamos más en nosotros Nos enfocamos muchísimo en nosotros, nos juntábamos horas muertas. Hacer nada. Todos los días. O sea, Cristo y yo éramos vecinos y nos juntábamos horas muertas todos los días. O sea, yo llegaba a la hora que ella llegaba al colegio y me iba a las 10 de la noche de su casa. No importa lo que había, era haciendo nada. Incluso, o sea, una vez mi mamá me lo dijo, como que Cristi, ustedes están en una burbuja. O sea, eso no está bien, ustedes tienen que revisarse. Y yo dije como que ella no sabe. Como la excusa nomás, ella no sabe lo que está diciendo. Entonces, poco a poco, o sea, las tentaciones volvieron y ya tengo pareja. Entonces, realmente, yo sé que cuando las tentaciones volvieron y nosotros comenzamos a ceder, fue en el momento que yo cometí el error de decirte cosas. Sí, yo me acuerdo de eso. O sea, yo cometí el error de como comentarle las cosas que me habían pasado, pero de cierta forma eso era como, ¿cómo se diría la palabra? Como que eso provocó a que, no sé cómo decirlo. Tú me habías contado las cosas que te habían pasado antes. Ajá. Pero esta vez tú me contabas como, mira, yo estoy sintiendo esto. Exacto, yo comencé a ser más explícita. Ajá, tú comenzaste a ser más explícita, pero como con lo que está pasando en el momento, es lo que tú me estabas contando. Yo me estoy sintiendo así ahora, me estoy sintiendo esto, que tengo esta tentación, que qué sé yo qué. Y en el momento yo lo que pensé fue, yo tengo que cuidarte. Pero también eso provocó otra cosa en mí, obviamente. O sea, me sentí aludido, dije, wow, pero por mí, que sé yo qué, mi mente era eso. Yo quería cuidarte, pero mi mente trataba como que, en serio, por mí, que sé yo qué, atraído, que sé yo cuánto. Entonces eso fue lo que pasó. Y realmente eso yo siento que fue como que lo que desató todo lo que pasó después. Porque después de ahí, o sea, nuestras conversaciones cambiaron. Sí. La forma en la que nos dábamos eso cambió. La forma, o sea, como que todo se tornó en cuanto a lo sexual. Sí.
obviamente yo volví a la pornografía y después de la de Moisés me contó que él también... Yo también luchaba con eso constantemente, sí. Y en ese momento yo recuerdo que las cosas fueron dándose poco a poco. Porque la otra cosa es que también el enemigo es súper sutil. Claro. O sea, no te lo voy a traer en la cara. Y ya, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo con la droga. El diablo no te va a meter el crack de una. Porque el crack es una droga muy dura. Te va a entrar por el cigarrillo, por el alcohol, después va a entrar por la marihuana. Entonces, en cuanto a lo sexual, empezó por las conversaciones. Sí. Fuimos siendo más explícitos. No decíamos cosas por chat, no decíamos cosas de frente. Y como poco a poco nosotros le dábamos como larga a las cosas. Y decíamos como que bueno, una vez ella me dijo tal cosa, pero eso fue una vez. Ella me dijo tal cosa, pero eso no pasa tanto. Yo le dije tal cosa. Yo solamente porque dime. Pero yo estoy diciendo yo. No me pongo a mí como la mala solamente. No, porque yo también. Yo le dije tal cosa hoy, pero eso no pasa tanto. Yo toqué aquí. Esto es un ejemplo, porque esto no es nada. Eso no es pecado, Yo no soy tan radical. En el hombro, ¿qué se refiere? Para lo que lo van a escuchar por Spotify. Sí, exacto. No estoy tocándolo en el hombro, eso no es nada. Y en fin, estoy dando pinceladas, pero realmente esos, o sea, hablábamos cosas explícitas ya a un punto. Y en un momento decíamos, ya, paramos. Y ya... Entonces, no, porque realmente pasaba eso, pero ella me sentía mal. Claro, no se sentía mal. O sea, nosotros nos sentíamos mal con Dios y nosotros sabíamos que teníamos que parar. Y le dábamos, pero como sea, le dábamos libertad al momento, tú sabes. Porque sabíamos que teníamos que parar, pero no sabíamos cómo. No sabíamos qué teníamos que hacer para parar, porque al final, cuando estábamos juntos, los pensamientos llegaban y simplemente pasaba. Y aunque nunca llegamos a tener relaciones sexuales per se, no estábamos sexualmente puros. Sí. Porque ya, o sea, la mente y los besos y esas cosas no estaban bien. O sea, la Biblia habla de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Sí. Y de que nosotros tenemos que guardar, porque el Espíritu Santo es celoso con nosotros. Nos cela. O sea, Dios nos cela. Entonces, cuando habla de relaciones sexuales antes del matrimonio, o sea, se refiere a todo aspecto. O sea, nosotros tenemos que mantenernos en pureza. Eso es. Y ya desde que, o sea, exacto, como que la pureza es a un nivel mucho más profundo. Porque ya desde el momento que uno comienza a luchar con pensamientos lujuriosos, ya uno no está, o sea, uno está luchando con eso de mantener la pureza. Entonces, y el hecho de que Moisés y yo no hayamos llegado a tener en una cama, tener relaciones así, no quiere decir que nosotros estábamos en pureza. O sea, estábamos mal delante de Dios. Entonces... Quizá no llegamos a tener relaciones sexuales per se. Llegamos a un punto donde todo se trataba de lo sexual. O sea, la forma en que nos besábamos, insinuaciones, la forma en que nos besábamos, la forma en que nos tocábamos. O sea, al final, lo que faltó fue la relación sexual, como quien dice. Lo que faltó fue estar en la cama y hacer el acto sexual, digamos. Pero realmente la gente quiere maquillarlo y no es así. O sea, eso ya es impureza sexual. O sea, queremos hablar de eso explícitamente porque, o sea, queremos que cualquier duda que cualquier persona tenga, la aclare. Porque si tú estás luchando con eso con tu pareja, eso está mal. Y eso no hace bien. Porque al final, o sea, después del tiempo que nosotros estábamos luchando con eso, nosotros comenzamos a tener muchísimos problemas. Sí. Porque al hecho de nosotros descuidar nuestra relación en lo personal y comenzar a enfocarnos tanto en eso, comenzamos a tener muchísimas más discusiones, comenzamos, o sea, a llegar a un punto de que, o sea, nosotros sabemos que si yo no me hubiera ido a la EDE, nosotros hubiéramos terminado. Porque al final, nuestra relación hoy día, si no fuera porque nosotros tenemos una relación con Dios, tampoco funcionara. Y yo creo que Dios es el centro de todo. Sí. Y Dios, o sea, bueno, más para adelante en el testimonio vamos a contar eso, pero la verdad es que Dios ha sido la clave de lo que nosotros somos hoy. Y nosotros sacamos a Dios de eso, comenzamos a caminar por nuestro propio camino como Adán y Eva, y nos fue súper mal. No fue, o sea, es como que, no sé qué decir. Que nos perdimos. O sea, nos perdimos totalmente a lo que nosotros realmente éramos y lo que nosotros realmente, o sea, esperábamos de la relación. Y lo que nosotros realmente queríamos construir. Así que yo lo veo. Nosotros nos volvimos dos personas totalmente diferentes a las que conocimos. Nos volvimos dos personas con poca profundidad, yo le llamaría. Muy, muy superficiales. Sí.
muy, muy pensando en lo físico. Y es súper lamentable porque realmente nuestra relación en ese momento se vio muy, muy maltratada. Sí, Nosotros como pareja nos vimos totalmente desconocidos, diría yo. sí. Como no era esa relación bonita, era simplemente una relación enfocada en lo físico y sabíamos que estábamos mal y nos sentíamos mal, pero no sabíamos cómo detener eso. Al final también yo siento que fue el hecho de que, aunque yo he ido a la iglesia mi vida completa, desde que yo era niña, yo nunca había tenido un encuentro con Dios. Y eso yo lo digo abiertamente hoy. O sea, en ese momento, aunque yo oraba, aunque yo leía la Biblia, era como que yo no había tenido como un encuentro así con Dios, ni tenido una convicción en mi creencia en Él. Y yo siento que eso era lo que más también como que me limitaba. El hecho de yo no tener una convicción. Y tú no entender el por qué eso está mal. Sí, porque, o sea, me decían como que, Cristi, eso está mal. Ok, yo sé que tener relación antes de matrimonio está mal. Yo sé que Yo sé que yo a no Dios no le puedo gusta. hacer estas cosas. Yo sé que a Dios no le gusta. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué está mal? O sea, ¿qué Esa es era mi lo que no...? pregunta. O sea, explícame por qué está mal. Y yo Ujú. lo voy a dejar de hacer. Y no me digas, o sea, porque está en la Biblia, porque a Dios no le gusta. No, no, no. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué cosas yo me puedo evitar? ¿Cuáles son los pros? Ujú, O sea, explícame de manera correcta por qué, no porque Dios lo prohíbe, punto, sino porque Dios me quiere cuidar y porque Dios tiene un momento específico para tener las relaciones sexuales. O sea, ¿por ujú. qué? Avanzando ya más en la historia, llegó el momento de yo irme a la EVE. Ujú. Y yo recuerdo que después de un tiempo, o sea, fue difícil para nosotros porque teníamos una dependencia demasiado fuerte Uf, el uno del fuertísimo. otro. Espérate, antes de tú decir eso, antes de irte para la EDE, eh, yo recuerdo que o sea, ya después de tomar la decisión de que tú vas, yo sí recuerdo que en ese momento nos detuvimos y dejamos de hacer esos actos. O sea, nos detuvimos y dijimos como que, ok, ya esto tiene que parar obligatoriamente, ya usted va a tener un encuentro con Dios directamente y yo te que detenerlo y lo detuvimos quizá un mes antes, fue algo así. Yo no me recuerdo. No me recuerdo el tiempo, pero yo sí sé que fue esa convicción número uno y también eso saltarnos de estar haciéndolo mal constantemente. Fue eso como que mira que nada. Tú te vas a algo como a tener esa relación realmente con Dios, vamos a tomarnos en serio de ahora. Y de ahí para adelante como que nos detuvimos y reflexionamos un poco desde ahí. Ujú. Entonces, cuando ya yo me fui a la EVE, fue un tiempo después realmente. Yo recuerdo que un tiempo yo estaba, o sea, hubo un tiempo allá de oración y de adoración. Y fue como que la vez que yo tuve la convicción de que, mira, yo he ido a la iglesia mi vida entera. Y yo sé, o sea, yo se lo dije al Señor, yo sé que tú eres el Dios de mis padres, porque mis padres han tenido un encuentro contigo. Yo sé que tú eres el Dios de mis tíos, porque mis tíos han tenido un encuentro contigo. Ujú. Pero ya yo no quiero conocerte ni por lo que mis padres me han dicho de ti, ni por lo que mis tíos me han dicho de ti, ni por lo que la gente me cuenta de ti. Y yo ni siquiera por lo que aquí me dicen de ti. Sí. Yo quiero conocerte por lo que tú me enseñas a mí. Fue como que yo sentí eso como que tan dentro de mí, como que, Señor, yo necesito conocerte porque tú me enseñas quién tú eres, Ujú. porque tú te revelas mi vida. Ujú. Y eso comenzó como un hambre tan grande en mí, de que fue ahí yo me di cuenta, o sea, yo nunca te he conocido. Ujú. Y antes de seguir, eso es algo que nos pasó a muchísimas personas en la iglesia. Yo sé que todavía le pasa a muchísimas personas. Yo te contaba ahorita fuera de cámara que hay una canción de Andy Mineo que dice que se llama Shame, que habla como del pecado en la vida, de cómo él recurría al pecado constantemente. Que dice que yo puedo hablarte del poder de Dios, pero nunca lo he experimentado en mi vida. Y eso es algo que lamentablemente pasa muchísimo en las iglesias. Primeramente porque hay muchas personas que son hijos de cristianos y que entienden que son cristianos por ser hijos de cristianos, que me pasó a mí por muchísimos años antes de aceptar al Señor, de verdad. Y también porque hay muchas personas que, o sea, me incluyo dentro de eso, que estuvimos muy aéreos dentro de la iglesia. Que entendíamos que, vimos como el Señor hace milagros, pero realmente cuando tú
tienes ese deseo de que el Señor te muestre a ti y a través de ti todas las cosas que Él puede hacer y su gloria. Ahí es que realmente tú entras en una relación como real y verídica con Dios, cuando tú lo conoces de verdad. No por la experiencia del otro, no porque el otro te dice que Él es grande, sino porque tú puedes ver en tu vida cómo Él es grande. Y realmente en ese tiempo fue que el Señor comenzó a tratar conmigo. Y a través de su palabra yo sentía que cada vez que yo leía la Biblia como que me confrontaba. Y yo aprendía algo nuevo. Y yo, o sea, me sentía como... O sea, era como que el Señor me iba quitando, abriéndome los ojos y enseñándome todas las cosas. O sea, como que enseñándome mi vida. Y fue como que yo no sabía cómo yo había vivido tan mal. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Y yo me sentía como que, primero, dentro de la misericordia de Dios, como que tan chiquito. Y al mismo tiempo como que tan afortunada de que, como de ser perdonado por Dios. Sí. Y yo recuerdo que hubo un tiempo que yo estaba leyendo la Biblia y yo leí un versículo y ese versículo a mí me marcó mucho. Y es el versículo que dice que por sus misericordias nosotros no hemos sido consumidos. Yo recuerdo que yo leí ese versículo y a mí me confrontó tanto. Y yo comencé solamente a agradecer a Dios y que, Señor, mira, gracias porque aunque yo viví tan mal todo el tiempo, aunque yo pensaba que yo te conocía, yo no te conocía nada. Gracias, Padre, porque por tu misericordia tú no me consumiste. Porque Él pudo haber dejado que yo me trallara y que me pasara de todo. Exacto. Pero por su misericordia no me pasó. Entonces, ahí fue la primera vez que yo me acerqué a una líder y yo le comenté todo lo que nosotros habíamos hecho. O sea, porque fue como una convicción que yo tuve dentro de mí, como que, o sea, yo lo hice mal. Yo le pido perdón a Dios, pero yo necesito hablarlo con alguien, yo necesito tener ayuda. Sí. Y para mí eso de la confesión fue como, yo sentí que trajo como libertad a mi vida. Y allá en la escuela de misiones con Jucum, fue la primera vez que yo vi a un líder confesando pecados. O sea, yo nunca había visto de que un líder parándose delante de la gente y diciéndole, mira, yo quiero pedir perdón porque yo hice esto. La vez que yo vi eso, yo me quedé impactada. Y al yo ver eso fue que yo me di cuenta como que, wow, o sea, no hay cristianos perfectos. Sí. No hay cristianos que tengan su vida hecha. Sino que hay cristianos que deciden servir a Dios, ser vulnerables, reconocer sus debilidades, trabajarlas y ser perfeccionados en ellas. O sea, eso es lo que hay. Entonces, como yo tuve esa convicción cuando yo vi a esa persona, yo dije, no, yo tengo que confesarlo. O sea, si ella siendo líder lo confesó, yo tengo que confesarlo. Exacto. Y ahí fue cuando yo me acerqué. O sea, ese versículo como que me traspasó. Y yo fui, yo le confesé. Y de verdad, como que cada vez que yo confesaba las cosas que yo había pasado, que yo me había acordado por tanto tiempo, yo sentía como que me quitaban un peso de arriba. Y yo me sentía como que ya yo no tengo que vivir en vergüenza, ya yo no tengo que vivir en temor, porque ya, o sea, a mí me encanta una frase que ellos nos enseñaron, es que en el mundo nos enseñan que uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla, pero en Dios nosotros somos dueños de lo que confesamos y esclavos de lo que callamos. Y la verdad es que es así, porque el enemigo usa nuestro silencio para mantenernos en ese pecado. Porque mientras Moisés y yo estábamos en silencio haciendo eso, lo íbamos a seguir haciendo. Claro. Pero cuando yo decidí confesar eso, fue como que... Que cuando nadie lo sabe, no hay vergüenza, no hay ese sentimiento de que, ay, no, o sea, otra persona lo sabe, otra persona está atento a eso. Y también te da una convicción de que tú tienes que parar. O sea, ya es como que una convicción más fuerte de que yo lo estoy haciendo mal. Sí, exacto, lo que te digo, o sea, en ese momento, como está oculto, para ti es mucho más fácil darle puerta abierta y darle rienda suelta al pecado. Porque nadie lo sabe. El enemigo te va a seguir tirando. Y tú no necesitas, o sea, tú no tienes que rendirle cuenta a nadie porque tú estás escondido. Al momento que tú lo sacas a la luz, tú estás haciendo un compromiso con eso, yo no puedo hacerlo porque eso está mal. Tú tienes una convicción de que realmente está mal. Sí. Cuando tú confiesas la cosa, tú dices, como, contarle qué es lo que yo estoy haciendo. Tú comienzas a darte cuenta de que lo que tú estás haciendo está mal. Pero si tú lo dejas oculto, olvídate que tú le vas a dar una suelta forever. Hasta que te descubran, como quien dice. Sí. Lamentablemente.
Y yo recuerdo que yo comencé a sentir, como que experimentar en Dios tanta, o sea, su gracia. Su gracia como tan grande. Y como yo recuerdo que tú y yo hablamos de eso cuando yo estaba en la EVE, como que ya teníamos que parar. Claro. O sea, fue como para... O sea, yo entré en la EVE... Fue para cuando tú volviste. No, recuérdate, fue como... Yo entré a la EVE en septiembre. Sí. Y en diciembre yo te dije algo. Yo te dije como que teníamos que parar eso. Ah, sí, ya. Tú me llamaste. Esa fue la vez que tú y yo hablamos por teléfono. Y me acuerdo yo que para tu cumpleaños, que fue en diciembre, tú hablaste conmigo ese día. Y también me llamaste después. Sí. Para confirmar que todo quedaba claro. Y fue como que... O sea, yo le decía a Moisés que... Habla tu cosa, pídele perdón a Dios, ya no podemos seguir en eso. Porque la verdad, o sea, fue como que cuando yo comencé... Para mí, es como cuando Dios llega a la vida de una gente, nada puede quedarse igual. Sí. Nada se queda igual. Y después de eso, porque el Señor comenzó a tratar conmigo, tú tienes que terminar con Moisés. Entrégame tu Isaac. Y eso eran gente que iba a predicar a la EVE, que no conocía nada ni a nadie. Y predicando, entrégame tu Isaac. Entrégame tu Isaac. Entrégame tu Isaac. Tienes que matar tu Isaac. Y yo por dentro de mí, o sea, yo no se lo decía a nadie sabía eso. Y yo así, que no. Porque Moisés y yo habíamos caído en eso, pero ya para mí, si ya yo pedí perdón, ya. No estamos haciendo nada malo ya. Y no estamos separados, que no lo estamos haciendo nada. Y yo que no. El Señor duró un mes. Señor, yo no podía dormir de tarde porque yo tenía, o sea, era como que el Espíritu Santo diciéndome. Y de tarde yo no podía dormir porque tenía sueños relativos con eso. Fue como que demasiado fuerte. Y yo recuerdo que para ese tiempo yo me fui para la casa. Nos dieron una vacación de una semana. Y yo no quería volver a la EVE. Porque para mí, irme a mi casa fue como el escape de la voz de Dios. La distracción, ¿no? Era escapar de la voz de Dios porque, o sea, después de que yo tuve mi encuentro con Dios, yo sentía la voz del Espíritu Santo como que demasiado clara. Y allá era como que, en mi casa fue como que yo me desconcentré de eso. No me enfocaba tanto en eso porque yo quería huir de eso. O sea, huir de que Dios me estaba diciendo que tenía que tomar esa decisión. Y yo no quería volver. ¿Tú te recuerdas que yo dije que yo no iba a volver? Claro. Y que yo, o sea, fue como una lucha. Al final, yo volví. Y ese día, o sea, cuando yo volví, me dijeron que ellos estaban orando por mí porque sentían que había una lucha. O sea, como que había una lucha espiritual conmigo. Y había una, en verdad. Yo recuerdo que el mismo día que yo volví, nosotros entramos en un tiempo de adoración. Y fue una adoración ahí, nos fuimos a una adoración. Y fue como que el Espíritu Santo otra vez trató conmigo. Pero fue como que ya me abrió los ojos. Y yo dije como que, wow. O sea, yo estoy dejando de hacer lo que Dios quiere. O sea, limitándome de ver lo que Dios quiere hacer en mi vida por hacer lo que yo quiero hacer. Que al final, o sea, fue como que esos pensamientos. O sea, lo que yo quiero hacer, yo no lo conozco. Yo no sé el resultado que va a dar. Y yo no sé el resultado que va a dar lo que Dios quiere, pero al final la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de terminar con Moisés. Y terminamos. Sí. Realmente, bueno, voy a echar un chisme para atrás. Como ustedes pueden entender ya, debido a todo el contexto que le hemos dado, yo también estaba luchando con lo mismo que tú luchabas. La pornografía, los pensamientos impuros. Y durante ese tiempo de la vida realmente el Señor comenzó a tratar conmigo. Tú hablaste conmigo de que tenemos que soltar todo eso. Ya en ese momento yo lo tenía súper claro también. Yo estaba seguro de que no quería volver a eso. Y el Señor comenzó a tratar conmigo de manera individual, pero yo estaba en mi casa, pero de manera individual también. Yo no puedo decir que estaba totalmente como Cristi, que se fue para otro lado, pero sí yo estaba aislado. O sea, mi todo era Cristi, antes de ya irse para la EDE. Mi día y noche, cada vez que lo que sea que yo iba a hacer tenía que ser relativo a Cristo. Y en ese momento obviamente yo me vi solo. Y ese fue un momento en el o un tiempo, mejor dicho, unos meses en el que el Señor trató mucho conmigo de manera individual.
Me arrepentí de muchas cosas. Y yo recuerdo que cuando tú me dices que tenemos que terminar, a mí me dio mucho pique. Me dice, señor, pero ¿cómo es posible que yo tengo todo este tiempo? Estamos tratando, ¿verdad? Estamos heavy y tú me la quitas. O sea, ¿qué está pasando? Si se supone que estoy haciendo lo que tú me dijiste que era correcto y yo fui que le dije a ella que se fuera. Y yo fui que le empujé y le dije, claro que sí, tú tienes que irte porque el Señor te mandó a hacer eso, que sé yo qué. Y en ese momento eh, yo no lo entendía y me llené de mucho pique con Dios. Me enojé mucho con Dios, lo cuestioné mucho, francamente, indebidamente, porque el Señor no... O sea, claro, el cuestionar cosas, pero el Señor tenía un propósito con eso. Y yo no lo veía de esa manera en ese momento. Yo estaba muy lleno de pique. Yo no lo entendía, pero luego con el tiempo yo fui como recapacitando. Principalmente cuando... O sea, no sé si me estoy adelantando, pero cuando tú volviste de Jordania, específicamente. Ujú. No sé si tú quieres contar algo antes de yo contar eso. Bueno, el punto es que cuando tú terminas conmigo fue justamente antes de irte al viaje de Sí, misionero. sí. Fue. Más lejos que el diatre, en Jordania. Señores, eso es lejos. Eso fue. Nosotros terminamos el 13 Febrero, de ¿no? febrero. Febrero. Y Oye, yo. ¿qué día? Y ya. Oye, el día antes de San Valentín, señores. Nosotros terminamos el 13 de febrero. Señores, yo me hacía la fecha también porque estábamos trancados. Claro. Faltaban Entonces, pocos días para el viaje también. ajá, entonces como que para mí esa fecha estaba como que vivida. Fue Sí. el 13 de febrero y yo me fui el 16 de febrero a Ujú. Jordania. Entonces, nada, en ese tiempo, cuando yo no podía ni siquiera contactarte por celular, porque eso era un viaje misionero, No teníamos no celular. tenía celular allá en ese país, en Jordania, que está, señor, eso está lejos. Solamente los líderes tenían celular. Eso Nosotros no. es, eso es Asia, Medio Oriente, para allá. Y yo haciéndome mis ilusiones de que yo me voy a llevar mi celular para tirar fotos. Ni a Ni a nada. nada, ni a... El que sabe, sabe, ni a nada. Qué risa. Entonces, nada, en ese tiempo en el que yo no podía ni contactarte, que yo sabía que tú no ibas a tener el celular ni siquiera en ningún momento de esas 2 semanas. 2 semanas fue que tú trataste de viaje. 3 semanas. 3 semanas. Ay, mi madre, fue mucho tiempo, señores. En esas 3 semanas, ¿O no? Sí, fueron 2 semanas. fueron 2 semanas y Sí, pico. sí, fueron 2 semanas. En ese tiempo fue cuando yo pasé del enojo a entender que todo era un propósito de Dios. Durante ese tiempo yo sí estuve muy solo porque yo me sentía muy triste, naturalmente, eso es obvio. Me sentía sumamente triste. Y Dios comenzó a tratar conmigo en el enojo, en los momentos de llorar. Yo lo digo así abiertamente hoy porque realmente todos saben el amor que yo le tengo a Cristi. Y ese amor no es de ahora, ese amor de mucho tiempo. Y realmente yo lo sufrí mucho. Pero el Señor en ese tiempo me comenzó como, primero, a darme la seguridad de que esto era por un propósito y de que íbamos a volver a estar juntos. Tú sabes que en todo momento yo estuve seguro de que íbamos a volver a estar juntos, sin duda. El Señor me dio esa Sí, él seguridad. ponía en Facebook estados de que Claro. nosotros estábamos terminados. Yo no lo dejaba ni siquiera que me dijera mi vida, ni que tú estás Nada. linda, ni nada. Yo no dejaba que él me dijera nada de eso. Entonces, él ponía estados de que el hombre que ora por su futura esposa, que si yo qué, y yo nada más viendo esa bulla, yo dije, Dios mío. Yo estaba 100% seguro de que íbamos a volver. Obviamente, después de que el Señor trató conmigo ese tiempo. Sí, porque también, antes de eso, Ujú. cuando yo terminé con Moisés, yo no, o sea, hay gente que dice que hace la voluntad de Dios, pero se sigue aferrando a lo que quiere. Ujú. Y eso fue lo que el Espíritu Santo trató conmigo, porque yo llegué a pensar eso. Y dije, no, yo puedo decir a Moisés que terminamos, pero yo puedo seguir diciéndole que yo lo amo. Ujú. Yo lo pensé, yo puedo seguir diciéndole que yo lo amo, Para mantenerlo ahí. ajá, para mantenerlo agarrado. Y el Espíritu Santo me dijo, no, Tú estás terminando, con él. yo quiero que tú termines en serio. O sea, que tú no le hables, que tú no le mires, que no se digan nada. Porque, o sea, el Espíritu Santo trató conmigo. Si tú le vas a entregar algo a Dios, tú se lo vas a entregar de Por verdad. completo. Porque a Dios no se le entrega la cosa por pedazos. Ujú. Y ahí fue como que, ok, no hay problema. Entonces, Y ahí yo terminé como esa y, o terminó sea, de verdad, señor. O sea, de verdad. yo boté los regalos que me había Te dado. pasaste todavía tengo inconveniente con eso, señores. Estamos hablando de regalos, de que Instax,
La cámara Insta. Una cámara Insta, un anillo. O sea, habían cosas que de verdad tú me las devolvías. Tú me dabas la camarita. A mí me encantaba la camarita porque era negra. Me gustaba pila. Yo, contrale, ¿por qué la botaste? Tú me la puedes dar. Mándamela con una gente de allá. Aunque el mundo ve que yo lo boté. Yo no le hablaba. Yo no dejaba que él me dijera mi amor. Yo no le decía que yo lo amaba. O sea, señores, yo estaba oficial de ese tipo. Yo creo que eso fue como que algo que Dios me hizo, de que, ok, tú vas a terminar con él. Y en ese proceso fue cuando como que yo comencé a ver a Moisés con otros ojos. Y yo veía a Moisés, era como que, yo quiero estar con él, pero yo no voy a hacer nada, o sea, yo no puedo hacer nada. Y yo creo que esa fue la primera vez que yo experimenté lo de la confianza en Dios. Sí. Lo de confiarle a Dios lo que tú amas y que Él sea que lo haga. O sea, fue como que esa fue mi primera vez porque yo me recuerdo la vez que después de que yo volví de Jordania, que yo te vi en la iglesia, que yo vi a Moisés, porque de las cosas que a mí me enamoraron de Moisés al inicio fue lo alto que él es. Y yo lo vi en la iglesia y lo primero que yo le digo es como que, wow, tú sí estás alto. Yo había rebajado mucho. Quizás eso lo hacía ver más alto. Y yo me sentía como más chiquita. Y era como que el pana me gusta, pero yo no puedo hacer nada. Y era de verdad, señor. O sea, de verdad. Cristi, un amigo cualquiera, no un amigo especial, un amigo cualquiera. O sea, me hablaba de Moisés, no me decía amor ni siquiera. Si él me decía linda, yo le decía que no me diga así. Ajá, yo mi amor y que yo te amo, que si yo qué, ella no, que no me diga así, que si yo qué. Pero yo seguía como quiera porque yo estaba seguro de que era una etapa en nuestra relación. Entonces el Señor trató eso conmigo, de que era un tiempo en nuestra relación. Yo en ese momento le decía, Señor, yo espero que no sea yo haciéndome ilusiones, porque de verdad que no estaría de nada nosotros no volver después. Y al final, bueno, estamos aquí casados, yo te debo. Pero el punto fue porque antes de eso, ¿verdad? Ajá. Gracias. Ajá. Antes de que estemos aquí casados, Ajá. resulta que realmente yo tomé esa decisión porque el Espíritu Santo lo trató conmigo. Y realmente yo le dije al Señor, mira, yo no me quiero ilusionar. Yo no me quiero, porque a Isaac, a Abraham tú le devolviste a Isaac. Yo no sé si a mí tú me lo vas a devolver. Yo no sé si tú de verdad quieres que yo mate a mi Isaac o si tú me lo vas a entregar después. Así que yo no me voy a hacer ilusiones. Yo te entrego a Moisés y yo me centro en ti. Si tú me lo quieres devolver, tú vas a hacer algo. Y ya. Y, Señor, fue el tiempo en el que yo más crecí en Dios. Porque yo me levantaba ahora temprano. Oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche, leía la Biblia. Porque aparte, yo no estaba en la universidad, yo no estaba haciendo nada, no tenía novio, yo estaba en mi casa el día entero. Y yo como que, ok, este va a ser el tiempo que yo más voy a crecer en Dios. Y fue el tiempo en el que más yo crecí en Dios. Yo creo que si yo digo que si yo soy quien yo soy hoy, es por ese tiempo de soltería. En el cual yo, o sea, Dios... Trato contigo sola. Dios se reveló en mi vida de una forma... Es que no había distracción, o sea, no había nada más que Dios. O sea, tú estabas en tu casa, que era Dios, o nada que hacer. Entonces, yo recuerdo que en esas veces, había veces que, o sea, Moisés era intencional. Y una vez él fue a mi casa, y él como... Yo tuve que pedirle perdón por la forma en la que terminamos, porque él se sintió mal, y yo lo hice mal. Es otra historia, no se preocupen. Sí, pero entonces, después, como que... Tú ibas a mi casa a veces como amigo. A veces, sí. Y como que a veces se tocaba el tema. Sí. Y yo recuerdo que una vez yo me puse como que a llorar y yo te dije como que yo de verdad quiero volver contigo. Pero yo no quiero dañar lo que el Señor está... O sea, yo no... Era como yo tenía esa convicción tan fuerte de que el Señor estaba haciendo algo. O sea, algo en nosotros dos. Yo no quería dañar eso que el Espíritu Santo estaba haciendo por hacer lo que yo quería hacer. Y realmente yo me daba cuenta que el Espíritu Santo estaba obrando porque, señores, antes de yo irme para la ED, ninguno de los dos teníamos propósito. Como dijimos ahorita, estábamos juntos haciendo nada todo el tiempo. Sí. Entonces, cuando ya nosotros volvimos, o sea, no que volvimos, perdón, cuando ya volví de la ED, Moisés estaba trabajando, Moisés estaba creciendo, Moisés estaba saliendo con más gente, Moisés estaba en lo suyo, sin yo tener que estar en su vida. Sí. O sea, y para mí, yo llegué a sentirme como orgullosa de eso, porque fue como que esa es la muestra de que el Espíritu Santo está haciendo algo en nuestra vida. Sí, fue como que nosotros no, mira, va a sonar feo, pero nosotros no nos estancábamos mutuamente. O sea, no permitíamos que nosotros creciéramos individualmente porque no hacíamos nada. O sea, literalmente, no era una relación fructífera. Y lo contrario fructífero que es tóxico. O
O sea, Sí. nuestra relación era tóxica totalmente porque dependíamos tanto del uno del otro que no hacíamos nada. O sea, dependíamos tanto que si Christy decía que no iba para una actividad, yo no iba para esa actividad. Sí. Sea de la iglesia, sea con los amigos de ella, con los amigos míos. Yo no iba simplemente porque Christy no iba. Entonces nos deteníamos de tantas cosas que podían darnos frutos que nos quedábamos ahí como una mata que no da fruto, literalmente. Ni hoja dábamos Se nosotros, o sea, secaba, nada, sí. seca. Porque nosotros no dependíamos solamente del uno del otro. Y yo recuerdo que una vez, o sea, una persona me preguntó como que, Cristi, ¿tú estás segura que fue Dios que te dijo que terminara con Moisés? Y yo le dije, bueno, yo sé que fue Dios por los frutos que está dando. Porque realmente yo estoy enfocada en Dios, yo estoy enfocada en mi propósito, yo estoy enfocada en hacer cosas para Él. O sea, yo estaba, señores, en toda la cosa de misiones, en toda la cosa de iglesia, en todo eso. Y Moisés estaba también enfocado en sus cosas. Ujú. Yo sé que fue Dios por los frutos que está dando. Sí. Y yo no, o sea, yo decía eso con tanta seguridad porque yo lo sabía. Y fue después de un tiempo que ella como que, yo le decía al Señor, como que yo quiero, porque tú y yo comenzamos a hablar más, Sí. o sea, como amigos. Sí. Comenzamos a tener como más, ¿cómo se diría? Más actividades juntos como amigos. Sí. Que, vamos a comer a comer un helado. Ujú. Vamos a A hacer, Krispy Kreme íbamos. Ay, no, ajá. payola, a comer dona. Como que hacíamos cosas así, pero como amigos. Sí. Entonces yo recuerdo que yo comencé a orar y dije, Señor, dame paz si viene de ti que yo vuelva con Moisés, porque de verdad yo no quiero hacer algo que a ti no te guste, porque Sí. yo amo a Moisés. Y yo se lo decía, Señor, yo amo a Moisés, yo quiero estar con él. Y fue después de un tiempo como que yo recuerdo que yo hablé con mi papá. Y es, papi, ¿cómo yo sé que es la voluntad de Dios que Moisés y yo volvamos? Y papi me dijo, mira, hay veces que el Espíritu Santo te habla directamente, pero hay veces que los hechos te hablan. O sea, como que las cosas alrededor de ti te hablan, si es la voluntad de Dios. Y él me comenzó a decir, mira, tus padres están de acuerdo con tu relación. Tus pastores están de acuerdo con tu relación. Ustedes están creciendo en su relación. Como que ya ustedes como que sanaron lo que tienen que Los sanar. hechos. Bueno, por Exacto. ahí. Como que, ¿qué más tú quieres? Ujú. ¿Qué más tú quieres para que sea una muestra Para de que eso? sea así. Y después, o sea, como que en ese momento yo sentí, o sea, el Espíritu Santo puso en mi paz. Y nosotros volvimos. Ujú. Fue muy orgánico, diría yo. Sí. No fue una manera de que, mira, yo entiendo que este es el momento de volver. Ajá. Sino que las cosas se fueron dando, comenzamos a hablar más, comenzamos a salir más. La forma en que nos hablábamos comenzó poquito a poquito a volver a ser más cariñosa. Ya tú me aceptabas los halagos. Y lo te amo, ya tú me lo cogías. Ya, tú, ya hay algo, decía yo por ahí. Y fue de una manera muy orgánica, simplemente volvió a surgir. No fue que hablamos y dijimos, esto y esto y esto, sino que pasó y punto. Sí. También, o sea, nuestra relación cambió, o sea, dio una vuelta de un 180. Sí, totalmente. O sea, Para nada lo de antes. sí. O sea, para nada, 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 pero para nada. Es que antes, mira, la verdad, antes era una relación con muchas inseguridades, por cosas que habían pasado, con discusiones constantes, con, El con el orgullo. orgullo, con yo entender que tú tienes que ser como yo pienso y tú entender que yo tengo que ser como tú piensas. Y al final, cuando volvimos, fue una relación totalmente ajena a lo que teníamos antes. Y yo siento que también fue porque el Espíritu Santo, o sea, por ejemplo, había veces que Moisés me hablaba Ujú. y teníamos una discusión. Y yo sentía como el Espíritu Santo me decía, fuiste tú que le hiciste mal, pídele perdón. Y era como que esa convicción tan fuerte, porque era como que yo siento que éramos más maduros, más conscientes, pero también el Espíritu Santo nos hablaba. Más maduro, más consciente y mucho menos orgulloso por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo me decía, como que si fuiste tú que le hiciste mal, pídele perdón. Porque uno a veces se quiere justificar que él hizo tal cosa, él hizo tal Sí. cosa, pero uno sabe en el fondo. Sí. Y el orgullo es que no deja que uno haga la cosa. Entonces, yo decía como que ya Dios lo sabe. El Espíritu Santo lo sabe. Yo lo sé. Y yo iba, Moisés, mira, perdón porque yo hice esto mal, no lo vuelvo a hacer. Y lo mismo hacía Moisés. Entonces, como que todo, o sea, fue como que todo cambió. Nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de hablar,
sea, nosotros pusimos ¿cómo se dice? Muchos límites en esa Sí, relación. sí. Lo Porque, hablamos claramente, los límites. porque ya, o sea, sabíamos de dónde Dios nos había sacado, Sí. cómo Dios había restaurado nuestra relación y nosotros pusimos como que, mira, estos son otros límites que no podemos pasar. Está aquí. Sí, y lo hicimos de una manera muy honesta, sana también, Ujú, obviamente. Y los dos sabíamos el por qué estábamos haciendo eso, estableciendo los límites que establecimos. El Señor nos sacó de algo que nosotros no queríamos volver. sí. Teníamos una relación muy bonita con Dios y también la relación entre nosotros se volvió preciosa. Que Eh, no lo hubiéramos cambiado que no lo por... hubiésemos... No, definitivamente. Y algo que yo digo muy explícitamente, que la EDE es la razón por la que hoy estamos aquí. O sea, el Señor, si el Señor no hubiese permitido la EDE, probablemente hoy no estuviéramos casados, no estuviéramos aquí juntos compartiendo un hogar, porque el Señor sabe qué procesos necesita cada persona. Y Sí. yo necesitaba un proceso, Cristo necesitaba un proceso de encontrarnos con Dios directamente, y ese fue el Necesitamos proceso. sanidad Y también. necesitábamos sanar cosas, confesar cosas, erradicar cosas de nuestro corazón, raíces fuertes que teníamos de pecado. Y el Señor lo hizo en ese tiempo, y yo entiendo que esa era la manera que Él tenía que hacerlo. O sea, Yo siento que, o sea, como que para darnos algo nuevo, el Señor tenía que, como que comenzarlo de nuevo. sí. Y yo siento que eso fue lo que pasó cuando nosotros terminamos. O sea, como que fue, como aquí ustedes terminan eso, se borra todo lo de antes y ahora yo le doy un nuevo comienzo. Así es. O sea, para mí ese fue el nuevo comienzo que Dios nos dio. Y, o sea, para hablar como práctico de lo que nosotros hicimos, para no volver atrás de lo que salimos, fue que, bueno, nosotros dijimos que no íbamos a hablar de nada que tuviera que ver con sexo. Sí. No íbamos a hablar de nada de eso. No nos íbamos a dar besos mal puestos. Y, o sea, por ejemplo, si en una ocasión yo sentí que en mi intención yo lo hice mal, yo le decía a Moisés, mira, yo sentí que eso está mal, yo te pido perdón, Ujú. no quiero eso. Sí. Y nosotros en ocasiones dejamos de darnos besos, por eso Sí. mismo. Porque no, o sea, sabíamos de dónde habíamos caído y no queríamos volver ahí. Y yo recuerdo que también, cuando yo volví de la EDE, una cosa que en uno de mis tiempos devocionales, que a mí nunca se me va a olvidar, fue el versículo que dice que como la lámpara del cuerpo es el ojo. Sí. Si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo también va a estar en Ujú. tinieblas. Y para mí eso fue como que el Espíritu Santo me habló tan claro, porque lo que yo sentía como que, Cristi, ten cuidado con lo que tú miras, ten cuidado con lo que tú consumes. Y yo me tomé tan en serio eso, y eso yo lo escribí en mi devocional, o sea, yo tengo que tener cuidado con lo que yo veo en televisión, yo tengo que tener cuidado con lo que yo escucho, yo tengo que tener cuidado con las series que veo, con las películas que veo, Sí. con lo que veo en Instagram, con lo que veo en lo que sea, porque Muy importante. sutilmente lo que nosotros consumimos nos lleva a caer en esas cosas. Ujú. Entonces, si el Espíritu Santo trajo eso en mi vida, yo dije, no, yo voy a cuidar eso porque yo no quiero volver a eso. O sea, y eso fue como que un límite para mí. Ujú. Y nosotros fue como que, bueno, no hablábamos en absoluto de nada que tuviera que ver con eso. Y también, o sea, nos poníamos límite en cuanto a los besos. Y, o sea, límite en cuanto a no estar solos a cierta hora, o sea, o en ciertos lugares. Nosotros sabíamos cuáles eran nuestras debilidades y cuáles eran las cosas que, no que provocaban, como lo diría, las cosas que permitían que nosotros pecáramos o que nosotros volviéramos a eso. Ciertas horas, ciertos lugares, ciertos besos, ciertos toques, o sea, habían cosas que eran catalizadoras de eso, que Ujú, provocaban eso, que permitían eso. Entonces nosotros lo teníamos bien claro, lo identificamos, lo teníamos claro y dijimos que esta cosa no puede pasar. sí, Para eso mismo de no permitir volver atrás. sí. También algo que yo me lo apropié eso fue desde que llegara el momento que yo tuviera tentación, yo le iba a confesar. Ujú. Porque yo me daba cuenta que cada vez que yo tenía tentaciones y yo me quedaba con eso callado, era como que una guerra. O sea, como que los pensamientos seguían y seguían y seguían y seguían dando vueltas en mi cabeza, por más que... Y yo me sentía mal, porque yo no quería tener esos pensamientos, pero seguían, 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 hasta el momento que yo lo confesaba. Desde que yo lo confesaba,
se fueron. O sea, para mí eso fue como que la herramienta, mi mejor herramienta, la confesión, porque ya no era algo que yo estaba pensando, porque al final, señores, yo quiero que tengan eso claro. O sea, todo comienza con un pensamiento, baja al corazón y se vuelve una acción. Sí. Entonces, no se trata de tú esperar que sea una acción para pedir perdón. Se trata de que desde que te llegue el pensamiento, yo tomo acción. Desde que te llegue el pensamiento, habla con tu líder, habla con un amigo cercano, pide consejo. Como que confiesa esas cosas y busca ayuda en Dios. Porque muchas veces yo siento que nosotros somos tan, como, quizá, ¿cómo se diría? Quizá, no sé cómo decirlo. Se me fue la palabra. Pero tiene que ver con que nosotros no tomamos acción, sino que esperamos al último momento para ya pedir perdón. Okay, sí. Entonces, yo recuerdo que hay una frase que dice Marcos Brunet que a mí me encanta, que dice, yo prefiero confesar tentación que confesar pecado. Claro. Y realmente, yo también prefiero eso porque yo no quiero fallarle a Dios. Las tentaciones son inevitables. O sea, las tentaciones están ahí. Pero no se trata, o sea, la tentación no nos determina, sino lo que nosotros hacemos en cuanto a la tentación. Sí. O sea, cuando llega la tentación, ¿qué yo hago? ¿Me dejo seducir por ella? ¿Dejo que me dé vuelta en la cabeza hasta que yo lo hago? ¿O lo hablo? Porque al final el enemigo es muy sutil. Lo hablo, lo detengo, ¿qué hago? ¿Permito que siga adelante la tentación o tomo acción? ¿Te entiendes? O sea, para mí eso es lo más importante, saber identificar. Eso es demasiado importante porque si no, tú le vas a dar rienda suelta a lo que venga y después del acto que tú vas a decir, ay, contra, le volví a caer de nuevo en la misma tentación, en el mismo pecado. O sea, ser consciente y ser intencional en detener en el momento que entra a tu cabeza. Y si tú caíste, confiésalo también. O sea, no hay mayor libertad y también yo siento que primero pedir perdón a Dios, pero cuando uno se lo confiesa a una persona es como que uno se está mostrando vulnerable a buscar ayuda y reconocer de que, oye, te necesito que tú me ayudes en esto porque no puedo solo, necesito que tú me des seguimiento. Yo siento que cuando uno lo confiesa es porque uno tiene una convicción de que, mira, yo no quiero seguir en esto. Entonces, o sea, tomar límites claros, establecer límites. Si tú tienes pareja, establece límites con tu pareja. Sean sinceros, mira, porque por ejemplo, yo le decía a Moisés, mira, Moisés, yo soy débil con los besos. Entonces, yo sé que tu lenguaje del amor es el toque físico, pero para mí es una debilidad. Entonces, no podemos estar besando. O no podemos estar solo a tal momento. O sea, como que en madurez, yo se lo decía, no era de que yo soy débil con los besos. Claro. No, sino como que mira, en serio, no, como para. no. Sí. Y ya. Espérate, y si no es, o sea, si no es con una tentación sexual, una tentación con la pareja, todo tiene sus límites. Sí. O sea, todo tiene su límite y sus catalizadores. O sea, cualquier tentación, hay cosas que te provocan ir a eso. Exacto, muy buen punto. O sea, hay cosas que, por ejemplo, mi problema con la pornografía, cuando yo veía pornografía, era antes de dormir, celular al lado de mi cama. Eso provocaba directamente que yo entraba en pornografía. O sea, esas cosas son catalizadores. Entonces, lo que tú haces, toma los límites. Saca el celular, carga tu celular afuera, en la sala, acuérdate con la puerta abierta, lo que sea. Sí. O sea, para todas las tentaciones hay límites que tú tienes que establecer. Estamos hablando de nuestro testimonio como pareja y de nuestras tentaciones sexuales, pero hay un montón de cosas más que todo el mundo vive. Porque al final es como eso. O sea, la Biblia dice, toda la tentación que nosotros tenemos son tentaciones humanas. O sea, y la Biblia dice que junto con lo que nosotros hemos sido tentados, junto con la prueba, junto con todo, Dios nos da la salida. O sea, hay una salida para todo. Hay una salida para todo. Lo que pasa es que nosotros no tomamos la decisión. Y seamos completamente honestos en eso. Porque yo siento que cuando nosotros somos sinceros con Dios, es que a Dios le gusta que sean sinceros con Él. Sí. A Dios no le gusta que le monten bulto, pantalla. A Dios le gusta que decían palabras. Sí, recuerden que Dios lo sabe todo, pero al final nosotros tenemos que tomar una acción de ser honestos y poder darle entrada a Dios para que Él trabaje en nosotros. Y nosotros, callándolo, no siendo honestos, nunca estamos permitiendo que el Señor entre y trabaje en nosotros. Y eso, o sea, seamos sinceros con Dios. Sí. Si caíste, Señor, porque muchas veces, eso es otra cosa, mira, yo no sé si tiene que ver con el tema,
que no, que en la carne débil y el diablo me tentó y por eso yo lo hice. Señores, el diablo puede tentarte, pero el diablo echarle la culpa no por tus lo hace acciones. por ti. Exacto. El que toma la decisión, o sea, los que tomamos las decisiones somos nosotros. Dios nos aconseja, nosotros accionamos. El diablo nos tienta, nosotros accionamos. Nosotros somos los que decidimos. Sí. Y tenemos que sernos responsables de nuestras acciones. Porque muchas veces en el Evangelio vivimos de echarle la culpa al diablo, de echarle la culpa a la gente, de echarle la culpa a la carne, porque a veces hablamos de la carne como si no somos nosotros. Como que como que no es esto. Como si la carne es otra gente. Como que no somos nosotros mismos. Entonces, dejemos de estar haciendo eso y hagámonos responsables. Cuando nosotros nos hacemos responsables, maduramos en Cristo mucho más rápido. No, y el Señor y también. Tomamos acción más rápido. Y el Señor tiene la llave de poder trabajar en ti. Claro. En el momento de que tú te haces responsable, tú dices, concha, el Señor soy yo que estoy haciendo la cosa mala. Y es que el Señor dice, ok, pues yo puedo arreglarte a ti. Porque el diablo es el diablo. Y el Señor no, ahora mismo no va a agarrar al diablo y a decirle, no, ven, que te voy a desbaratar ahora mismo. O sea, el Señor tiene el poder de hacer eso, pero no es el momento. O sea, la acción la tomas tú. La acción no la toma el diablo. El diablo está y te puede tentar, pero el diablo no tiene poder sobre ti. O sea, al final, cuando tú dices, yo soy el responsable, yo soy el que estoy haciendo esto, el Señor puede corregir en ti, porque ya tú reconoces que dentro de ti que está el problema. Sí. Ya tú y no dejamos le estás ese haciendo orgullo la culpa al otro. De que nosotros Exacto. no hacemos nada mal. Exacto. Ya tú no le estás haciendo la culpa al otro. Es como que yo diga, como que yo soy un desorganizado en la casa, y yo sé que a mí me toca recoger la cocina todos los días, pero yo digo, no, cónchale, Cristi hizo el reguero en la cocina, pero a mí que me toca arreglar la cocina. O Cristi cocinó, porque ni siquiera un reguero, Cristi cocinó, yo tengo que fregar. Yo no he fregado porque Cristi cocinó y ensució. Pero a mí me toca arreglarlo. Entonces yo no puedo echarte la culpa a ti de algo que me toca a mí hacerlo. Entonces que ya cuando yo reconozco, soy yo que tengo que recoger. Entonces ya el Señor puede trabajar en ti. Ya el Señor va a limpiarte tu cocina. Porque eres tú que tienes que hacerlo. El Señor va a tomar acción en ti. El Señor te va a ayudar a limpiar tu cocina. El Señor te va a ayudar a limpiar tu cocina. Te va a decir, ve a limpiar la cocina. Te voy a dar una acción para que limpie la cocina. Ven, pan, tómalo ahí, ya. Entonces, eso es como... Tú tienes que reconocer realmente el pecado. Que el pecado está en ti, que el pecado lo hace tú. En el momento que tú estás haciendo con la culpa al otro, tú te libras de cualquier responsabilidad. Sí. Y tú dices, eso no tiene que ver conmigo porque el diablo, él estamos en el mundo, la carne, que sé yo qué, no. O sea, realmente somos nosotros que tomamos la acción y hasta el momento que tú nos dices, soy yo. El Señor no tiene la puerta para poder trabajar en ti. Sí. Entonces, cada quien conoce su debilidad. Identifiquen en qué momento llega la tentación a su vida, ya sea que tenga pareja o no. O sea, como dijo Moisés, en cuanto a pornografía. Porque a Moisés era antes de irse a dormir, pero a otra persona yo he escuchado que hay gente que se siente sola. Sí. Y que ve pornografía cuando se siente sola. Entonces, ¿qué tú puedes hacer en ese momento? Sí, todo el mundo es diferente, pero tienes que identificarlo. ¿Qué tú puedes, o sea, identificar el momento para que cuando llegue ese momento tú puedas tomar acción? O sea, y decirte, establecerte cosas prácticas, ok. Cuando llegue el momento que me siente sola, yo me voy a ir de mi habitación. O yo voy a hacer ejercicio. O yo voy a usar ese momento que yo iba a hacer algo que me iba a hacer daño, lo voy a convertir en un momento que me va a ser productivo. Pero tomen acción. Sí. Sí, está largo. ¿Vamos a ir cerrando entonces? Sí, porque señores, sabemos que está larguísimo. O sea, va a durar como de un día para otro subiéndose en YouTube más o menos. Y para exportarse ni se diga, una película esto. Ay. Pero vamos a ir cerrando, vamos a cerrar. Porque ya es momento de cerrar. Cristi Cruz. Yo sé que a ti te gusta hablar, pero... Ok, gracias. Gracias. Pues nada, señores, esperamos que... Al final no fue tanto de la tentación, yo entiendo que fue más del proceso de nuestra restauración. Sí, exacto. De la restauración del Señor en nosotros y de cómo la tentación y el pecado dañó lo que el Señor quería hacer en nosotros desde el inicio. Eso es como lo esencial. Pero cómo aún eso no... O sea, cómo Dios nos restauró. Cómo Dios restaura a pesar de eso. Eso es algo muy importante antes de irnos que queremos dejarle. Lo que te haya pasado no indica tu valor en el Señor. O sea, el Señor ve más allá de lo que tú puedes ver en ti. Incluso si en ese momento tú dices, contale, por mi pecado yo no sirvo, yo no funciono, yo no soy valioso para el Señor. El Señor piensa muy diferente de ti. O sea, el Señor siempre está dispuesto a restaurarte. El Señor siempre está dispuesto a quitar el pecado de ti y poder volver al diseño original del Señor. Todo depende de nosotros. De tomar esa decisión, como hablábamos ahora mismo, de poder decir, yo soy responsable del pecado, pero Señor, yo necesito que tú seas el que trabaje eso en mí. Yo necesito que tú quites eso de mí para yo poder ser
como tú quieres que yo sea y tener tu diseño original. O sea, al final nada va a quitar el peso de la cruz. Al final nada va a quitar el peso de la sangre que derramó el Señor en la cruz. Amén. O sea, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada puede separarnos del amor del Señor. Ni siquiera el pecado más grande que tú entiendes que tú hiciste no puede separarte del amor del Señor. Hay testimonio incluso de personas que matan a otro por conciencia, caen presos y en la cárcel el Señor los rescata. Y se vuelven ministros en la cárcel, se vuelve una persona, un pastor en la cárcel. O sea, yo he visto, conocido un caso en La Victoria de una persona que mató a otra persona, está en la cárcel por eso, y aún así se volvió un pastor por eso. O sea, y en Estados Unidos muchísimos testimonios también de las cárceles. No hay pecado tan grande que pueda alejarte completamente del Señor si tú decides volver a Él con un corazón honesto. Amén. Así que nada. Yo creo que nuestro primer episodio está larguísimo, pero en esta tercera temporada de Guiados Podcast, ahora en YouTube, estamos muy contentos de volver Sí, sí. desde nuestro hogar, el hogar de la familia Crespo Cruz. Bienvenidos aquí. Quiero que sepa que esta también es su casa por ahora, hasta que nos mudemos de aquí. Y nada, estamos contentísimos de empezar esta nueva temporada. Esperamos que aún con el COVID podamos traer gente. Amén. Invitados especiales que tenemos en nuestro corazón. Que no se lo diremos aún, pero ya llegará su momento. Nada, estamos contentísimos por el día de hoy. Y esperamos que sea de bendición para sus vidas. Así es. Y nada, bye. Hasta la próxima.